teniendo en cuenta que la interpretación es un proceso que consiste en descifrar el significado de la norma, lo que tenemos que tener como recomendación fundamental es la utilización de los 4 métodos interpretativos que he comentado al unísono, a los efectos de lograr la interpretación más sólida posible. Pero aparte de esto, es importante contextualizar esa interpretación a las circunstancias que tenemos o que tiene el intérprete en el momento precisamente de interpretarla, ¿no? Entonces, esa es la mejor interpretación a la que se puede arribar. Lo que va a ocurrir con mucha seguridad es que no exista una interpretación única, porque precisamente dependiendo de la diversidad de intérpretes y valores culturales y posiciones que estos tienen en el medio, surjan más de una interpretación. La interpretación en ese caso dependerá efectivamente de la posición en la cual se encuentra el intérprete, estará obviamente sustentada en los valores y en la posición que tiene en la relación obligatoria, ¿no? Un contribuyente intentará por posición interpretar que las normas lo exoneran o lo eximen del pago de obligaciones, mientras que la administración tributaria, como es natural, interpretará probablemente que los hechos están gravados, ¿no? Entonces, uno tiene que colocarse efectivamente y entender la situación en la cual uno se encuentra a los efectos de lograr la mejor interpretación posible utilizando estos 4 métodos, tratando de desentrañar el significado querido por el legislador, ¿no? Un ejemplo notable de este tema podría ser, por ejemplo, el de determinar si los servicios prestados por un sujeto domiciliado en el país, pero realizados íntegramente en el exterior, califican como servicios gravados para efectos del IGB. Si uno mira la ley del IGB, la analiza y le da una rápida lectura, va a concluir que un servicio es prestado en el país cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado, sin importar si el servicio fue materialmente prestado en el país o no, ¿no? Si uno fuera domiciliado y prestara el servicio fuera de las fronteras peruanas, resultaría que ese servicio, de acuerdo a una interpretación literal, estaría grabado, porque sería prestado en el país. Aquí hay que tener en cuenta, en principio, que la interpretación gira en torno a un impuesto que es un impuesto territorial y por lo tanto sería descabido entender, por un tema hasta de soberanía, que un servicio prestado, por ejemplo, en Jamaica, por un domicilio en el Perú, es un servicio grabado al ser prestado en el país, es un servicio no grabado definitivamente, ¿no? Entonces, para las interpretaciones hay que hacer una conjunción de los métodos para no tener como producto de la norma interpretada un resultado pues irrazonable, ¿no? Muy bien. El siguiente punto del que vamos a hablar es el de la obligación tributaria, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de la norma tributaria, de la dinámica precisamente que sigue la norma a la hora de ser creada, la vigencia de la norma, aplicada a los hechos ocurridos efectivamente durante la misma. Vamos a hablar de lo que ocurre como consecuencia natural de la imposición, ¿no? El surgimiento de un vínculo, un deber jurídico concreto entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ya no estamos hablando de una descripción abstracta a nivel normativo, estamos hablando de un vínculo concreto entre acreedor y deudor tributario. Algunos temas importantes aquí. En todo vínculo jurídico, no me estoy refiriendo únicamente a la obligación tributaria, sino a vínculos jurídicos, el presupuesto fundamental parte por entender que para que haya una obligación tiene que existir 2 sujetos del derecho distintos. Con esto lo que estoy indicando es que en una obligación no pueden estar en la condición de acreedor y deudor las mismas personas. Este tema trasladado a la materia tributaria es de actualidad y de relevancia. Digo esto porque uno de los principales deudores tributarios hoy en día resulta ser la Fuerza Aérea del Perú. La Fuerza Aérea del Perú es parte integrante del Estado peruano, por lo cual, causa especie,
que, siendo el Estado el acreedor, se considere a la Fuerza Aérea, que es parte del propio Estado, como deudor. O sea, jurídicamente no se puede construir una obligación allí donde los sujetos, acreedor y deudor, son los mismos. Este tema ya fue solucionado hace 50 años por la doctrina tributaria italiana. Si uno revisa las obras de Berliri, Antonio Berliri, catedrático italiano de la década de los 50, va a encontrar precisamente solucionado este tema bajo la teoría de la inmunidad parcial del Estado, en virtud de la cual el Estado no puede ser considerado como deudor y acreedor a la vez. Entonces, una obligación requiere de dos sujetos distintos. Esa obligación, a su vez, tiene un contenido, y ese contenido se llama la prestación. ¿Ya? En el campo de las obligaciones en general, las prestaciones que son el objeto de las obligaciones, son las conductas humanas, pueden ser de tres tipos. Las prestaciones de dar, que a su vez se parten en dos especies, el dar temporal y el dar definitivo. Las prestaciones de hacer, que suponen los servicios propiamente dichos, y las prestaciones de no hacer, que suponen abstenciones. O sea, el contenido de una obligación puede ser claramente cualquiera de estas prestaciones. ¿Ya? ¿Cuál es la prestación concreta en el caso de la obligación tributaria? Respecto de las obligaciones tributarias, se tiene que el contenido siempre es de dar y del tipo definitivo. O sea, la obligación tributaria tiene como prestación el dar una suma de dinero o su equivalente con carácter definitivo. Esa es la característica de la obligación tributaria. Segundo rasgo importante a evaluar como elemento preliminar hablando de las obligaciones es el origen. Las obligaciones en general surgen de dos fuentes, o de la ley o de la convención entre las partes, o el acuerdo entre las partes. Entonces, en materia tributaria, la obligación tributaria surge siempre de la ley. Por eso se dice que las obligaciones tributarias son ex lege y no ex voluntate, que serían las obligaciones de tipo civil, ¿no? Ese es el punto importante a los efectos de comenzar a entender, a estudiar la obligación tributaria en particular, ¿no? Obligación ex lege, obligación en la cual el contenido de la misma es una prestación de dar una suma de dinero o su equivalente con carácter definitivo. Estudiemos entonces ahora la obligación tributaria en particular. Uno mire el artículo 1 del Código Tributario y va a encontrar definida la obligación tributaria como el vínculo jurídico a través del cual el deudor alcanza al acreedor una prestación referendada en el dinero propiamente dicho, ¿no? Las obligaciones surgen, como ya lo había indicado, de acuerdo a dos fuentes, ¿no? Las fuentes convencionales, los contratos, o la ley, cuando así lo indica el caso de los tributos. Movámonos al tema de las obligaciones tributarias en particular. El surgimiento o el nacimiento de las obligaciones es la consecuencia en materia tributaria de la realización del hecho imponible. Entonces, para que exista una obligación tributaria, si nos vamos en sentido inverso a la lógica, lo que tendría que haber primero es un hecho imponible. Y para que exista un hecho imponible, el antecedente es que tiene que haber una norma vigente que prevea que ese hecho imponible efectivamente es gravable, ¿no? Un poco ese es el tema. Entonces, las obligaciones surgen inmediatamente ante la ocurrencia de los hechos previstos por el legislador como imponibles. Esa es la regla general. Ahora, lo que puede ocurrir, y es el caso de varios impuestos, como el IGB, por ejemplo, es que el propio legislador establezca momentos de nacimiento de la obligación tributaria en la propia norma, ¿de acuerdo? O sea, como excepciones a la regla que yo les he indicado hace unos momentos. Una vez que la obligación tributaria nace
lo siguiente que corresponde es obviamente cumplirla, satisfacer la prestación tributaria en particular, ¿no? Entonces, las obligaciones tienen reglas, en el caso tributario, reglas a los efectos de operativizar su cumplimiento. Tienen normas de exigibilidad y formas de extinción. En el caso específico de las obligaciones tributarias por tributos administrados por SUNAT, estas obligaciones deben cumplirse dentro del cronograma de cumplimiento de obligaciones tributarias que la propia administración aprueba a inicio de cada año. Lo que hace en este caso la administración tributaria es establecer un cronograma mensual sobre la base del último dígito del RUC. Entonces, esta información es puesta a conocimiento público y por lo tanto se puede anticipar los momentos específicos de cumplimiento de la obligación, de exigibilidad. Vencido ese plazo máximo para el cumplimiento de la obligación tributaria, esta pasa ya a ser exigible coactivamente porque se entiende obviamente un supuesto de incumplimiento. Adicionalmente a la posibilidad de cobranzas coactivas ante el incumplimiento dentro del plazo establecido, el ordenamiento jurídico prevé una penalidad que se llama el interés moratorio. O sea, los intereses moratorios tienen naturaleza punitiva, indemnizatoria para el Estado por la demora en el cumplimiento de la prestación tributaria. Ahora, formas de extinción de las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias se extinguen bajo el método del pago, ¿no? Que es la forma natural a través de la cual una obligación normalmente extingue. El pago en materia tributaria tiene que hacerse en moneda nacional, se puede realizar a través del pago en efectivo, pago con títulos valores, hay pago electrónico, efectivamente también es posible. Existen adicionalmente al pago otras formas extintivas de las obligaciones. La siguiente en importancia es la compensación, que consiste básicamente en extinguir la obligación con créditos que tenga el contribuyente a favor, saldos a favor, créditos a favor. Esta compensación efectivamente tiene también la modalidad de extinguir las obligaciones. Otra de las modalidades extintivas de las obligaciones son las condonaciones, o sea, la condonación o condonaciones, ¿no? Son formas menos frecuentes de extinguir obligaciones porque requieren de una norma expresa que indique precisamente el procedimiento extintivo. En el caso tributario, la condonación normalmente va alineada o va acompañada con mecanismos de fraccionamiento o aplazamiento de la deuda tributaria. En los últimos años, por ejemplo, en las últimas décadas en concreto, hemos tenido varios de estos regímenes condonatorios y de aplazamiento de la deuda que han ido normalmente juntos, ¿no? Los fraccionamientos especiales, como se les denomina, ¿no? En los cuales parte de la deuda tributaria se condona, normalmente los intereses, ¿no? Y se reprograma el cumplimiento de la obligación en momentos preestablecidos o predeterminados. ¿De acuerdo? Finalmente, no es un método de extinción de las obligaciones, pero sí tiene que ver precisamente con la exigibilidad. Vamos a hablar de la prescripción. En el caso de la prescripción, estamos hablando de la prescripción de tipo extintivo, ¿no? La prescripción es un régimen, un instituto del derecho que supone la adquisición o la pérdida de ciertos derechos por el paso del tiempo. La prescripción tiene dos modalidades, la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. La prescripción adquisitiva se utiliza, por ejemplo, en materia del derecho civil para adquirir propiedades cuando uno es poseedor y viene ocupando consuetudinariamente un inmueble durante un lapso de tiempo. O sea, vencido ese lapso de ocupación pacífica, el poseedor puede demandar judicialmente que se le considere como propietario alegando la prescripción adquisitiva de dominio. En materia tributaria se utiliza más bien la prescripción de tipo extintivo.
¿Ya? La prescripción no extingue la obligación, pero sí el derecho y la acción, mejor dicho, que tiene la administración tributaria o el contribuyente, dependiendo de frente a quién estemos, a los efectos de impedir el ejercicio de ciertas facultades. Por ejemplo, en materia de la administración tributaria, la prescripción extintiva lo que extingue es la acción de la administración para fiscalizar, para exigir el cobro de la deuda, para aplicar sanciones. Y para el contribuyente, la prescripción de solicitar devoluciones de saldos a favor o créditos o pagos indebidos. En materia de prescripción tributaria, entonces, tenemos plazos, el plazo de prescripción, que es el lapso a través del cual se inicia precisamente el cómputo de la prescripción propiamente dicha. Iniciado el cómputo prescriptorio, de acuerdo a los momentos indicados, en este caso en el propio Código Tributario, ese plazo comienza a correr y fundamentalmente gira en torno a los siguientes hechos. Si el contribuyente presenta una declaración tributaria y no paga la deuda correspondiente o la paga eventualmente, eso es irrelevante, la facultad que tiene la administración tributaria para fiscalizar ese ejercicio y exigir el eventual pago de la deuda tributaria es de 4 años. 4 años contados a partir del ejercicio siguiente de la presentación de la declaración jurada, si estamos hablando del impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Entonces, que en los hechos son 5 años, ¿no? Y si no se presentó declaración jurada, el plazo es de 6 años, ¿no? Y en el caso de retenciones, el plazo prescriptorio es de 10 años. Entonces, ya estemos hablando de la prescripción de 4, de 6 o de 10 años, en los 3 casos encontramos causales que pudieran interrumpir o suspender el cómputo del plazo, ¿no? Las causales de interrupción, en principio, generan como efecto que el plazo que ha venido corriendo vuelve a 0, con lo cual, si por ejemplo tenemos un plazo prescriptorio que ya está en 3 años y 9 meses, con lo cual hay solo 3 meses de plazo para que prescriba la facultad de la administración tributaria y ocurre una de las causales de interrupción de la prescripción, el plazo de los 4 años vuelve a computarse a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho que interrumpió la prescripción, ¿ya? Y hay causales que son las de suspensión, que lo que buscan es que el plazo de prescripción que se ha ido ganando quede suspendido durante normalmente procedimientos que pueden ser de fiscalización, reclamación o apelación, el que corresponda, ¿no? Entonces, mientras la interrupción de la prescripción vuelve el cómputo a 0, en el caso de la suspensión lo que se hace simplemente se congela el cómputo de la prescripción mientras dure el procedimiento o la causal suspensiva del cómputo prescriptorio, el cual obviamente vuelve a computarse una vez culminado o superado el supuesto de suspensión. En el caso entonces de la prescripción, una vez, digamos, ganada la prescripción, no es que la obligación tributaria se extinga, sino que la administración o el contribuyente, según corresponda, no tienen acción a los efectos precisamente de hacer valer sus facultades o derechos. Lo que puede ocurrir es que existiendo una obligación sobre la cual ya operó la prescripción, es totalmente posible que, por ejemplo, el contribuyente pague la deuda aparentemente prescrita y este pago sí extinga la obligación tributaria, con lo cual queda demostrado que la prescripción no supone la extinción de la obligación. Finalmente, con el tema de la prescripción debe decirse que esto opera de pleno derecho y en todo caso el contribuyente puede pedir que se declare, y subrayo ahí, declare, efectos declarativos, la prescripción, lo que no quiere decir que se necesite de esta declaración para que efectivamente, jurídicamente, la prescripción haya surtido los efectos deseados. Distinto es el caso de la caducidad, que supone la extinción del derecho por
el paso del tiempo, ¿no? La prescripción, ya hemos dicho, tiene que ver fundamentalmente con la pérdida de la acción de la administración tributaria o del contribuyente a los efectos de hacer valer uno de sus derechos, pero no extingue la obligación. Y otra cosa distinta es la caducidad, que ya implica la pérdida del derecho en sí mismo, ¿no? Entonces, en materia tributaria no está regulada la caducidad, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando en buena cuenta de prescripción únicamente.